Hello, this is your teacher Hector Alvarez. Now I'm gonna teach you about the simple past regular verbs. Ahora les voy a enseñar acerca del pasado simple utilizando verbos regulares. The verbs are divided into regular and irregular. Los verbos están divididos en regular e irregular. The regular ones are easier than the irregular ones because all of them have the same termination. So all of them end into ed. However, we need to know the rules of them, which are the following. Así que los verbos regulares son más fáciles que los verbos irregulares, porque todos ellos tienen la misma terminación, así que todos terminan en ed. Sin embargo, necesitamos conocer las reglas de ellos, las cuales son las siguientes. Aunque los regulares todos tienen una terminación en ed, pero existen reglas. Hay 5 reglas diferentes. Hay 5 grupos de verbos regulares que se rigen con diferentes reglas. Aquí tenemos la primera. Verbs ending in e. Los verbos terminados en e. Those verbs are the easiest because in the past we only have to add the letter D at the end of them. Dice, esos verbos son los más fáciles en el pasado, porque nosotros solamente tenemos que agregarle la D al final de ellos. Aquí, como aquí lo tenemos. Todos estos verbos que terminan en E, aquí está el significado en español, tanto el presente como el pasado. Aquí está el del pasado, aquí está el del presente. Entonces aquí está el pasado de esos verbos. Como pueden ver, a esos mismos verbos solamente hay que agregarle una D y ya está en el tiempo pasado. Move, mover, y mood, movió. Eso es en caso de que esté hablando de una tercera persona. Si habla de una primera persona, move, mover, mood, moví. En caso de que esté hablando de la primera persona, del singular. Y así sucesivamente. Entonces, este grupo de verbos regulares, repito, verbos regulares, porque hay verbos que terminan en E, que en el pasado no se le agrega una D porque no son regulares. Son solamente los verbos regulares que en el tiempo pasado nada más hay que agregarle la letra D y ya están en pasado. Continue. Verbs ending in Y followed by a consonant. Verbos terminados en Y seguido de una consonante. In those verbs, we change the letter Y into IED. Con estos verbos cambiamos la letra Y por la I antes de ed. Sabe que tiene toda la terminación en ed. Todo verbo regular en el pasado tiene la misma terminación, que es ed. Ahora, cuando terminan en Y, el verbo terminado en Y seguido de una consonante, entonces ese verbo, esa Y se elimina y se sustituye por la I antes de colocar ed, porque siempre se coloca ed en el pasado. Y aquí tenemos verbos: carry, try, dry, cry, apply, carry. Y aquí worry, carry, multiply, modify, notify, occupy. Ahí tenemos esos verbos. Entonces, el pasado de esos verbos, sabe que sustituimos la Y por la I y
se le agrega como siempre ed al final a cada uno de esos verbos. Next group. Verbs ending in consonant, vowel, consonant. Verbos terminados en consonante, vocal, consonante. Para esto tenemos que reconocer que es una consonante y que es una vocal. Bien, te diría, pero ¿quién no se la sabe? Hay personas que aún están en la universidad y usted le pregunta cuáles son las consonantes y se queda en el aire. Sobre todo en este país donde la educación está muy por el suelo, porque aquí no se empeña el estudiante en aprender. Aquí en este país, lamentablemente, la gente no va a las instituciones educativas a adquirir un aprendizaje, sino a buscar un título, ya sea en la escuela, que son los estudios preuniversitarios, como en la universidad. En la universidad es mucho peor todavía, porque allí solamente se enfocan en buscar un título, no un conocimiento. Y ahí es donde está el error. Por eso nosotros como país estamos en los últimos lugares en la calidad de educación. Porque el estudiante en su gran mayoría no va a las instituciones educativas a adquirir un conocimiento, sino a adquirir un título, lamentablemente. Entonces, las consonantes son todas las letras que no son vocales. Y las vocales son A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Las demás letras son consonantes. Entonces, cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces dice aquí, in those verbs, we double the last consonant before ed. Se dice, en estos verbos duplicamos la última consonante antes de ed, antes de colocar ed. Aquí podemos ver estos verbos, todos terminan en consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Ves? Siempre hay una vocal en medio de dos consonantes. Por eso entonces termina consonante, vocal, consonante. ¿Qué se hace? La última consonante se duplica, o sea, se le agrega otra letra de esa misma antes de colocarle la E y la D. Por eso está en rojo la que se le agrega adicionalmente antes de ed. Aquí tenemos slept, entonces aquí slept, slam, slammed, marred, y aquí sucesivamente. Siempre se duplica la última consonante, se duplica. Veis que aquí tenemos 2P, aquí tenemos 2M, aquí tenemos 2R, 2P y así sucesivamente. Eso pasa cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante. Siempre pasa eso, se duplica en el pasado de los verbos regulares. Recuerden que estamos trabajando con los verbos regulares. Next. Verbs ending in C. Verbos terminados con la letra C. In those verbs, we add the letter K before ed. Dice que en estos verbos agregamos la letra K antes de ed. Obvio que en el pasado, porque estamos trabajando con el pasado simple de los verbos regulares. Entonces, aquí tenemos estos verbos: mimic, traffic, picnic, panic, frolic. Entonces, esos verbos antes de ed le agregamos una K. Le agregamos una K antes de ed y ya ahí está en pasado. Ahí está en pasado, agregándole simplemente la K a ese verbo. Okay. Mimic, traffic, picnic, panic, flooded, y ahí está esos verbos en pasado. Ya. Next. Ya esta es la última. Dice, verbs ending in consonant. Aquí verbos terminados en consonante. Obvio que no sea seguido, que no tenga que ver con las
otras 4 reglas, ¿verdad? Que se ha terminado en consonante, pero no seguido por una vocal. Aquí dice, in those verbs, we add ed at the end of them. En este caso, le agregamos ed al final de cada verbo. Aquí tenemos el verbo work, call, talk, walk, approach, want, need, spell, pour, feel. La mayoría de ellos terminan en dos consonantes, con excepción de need, pero la mayoría terminan en dos consonantes. Entonces, aquí en estos tipos de verbos, que no sean de estos verbos que terminen en e, o que terminen en y, seguido de una consonante, o que terminen en vocal consonante, vocal consonante, o que terminen en c, entonces a estos verbos se le agrega ed simplemente al final. O sea que tenemos 5 grupos. Hoy repito, el primer grupo, que es este, los verbos que terminan en e. El siguiente grupo, cuando terminan en e, en el primer grupo se le agrega la d simplemente para el pasado. Al siguiente grupo, cuando terminan en y, seguido de una consonante, como lo ven aquí, siempre está seguida de una consonante, entonces se sustituye la y por la i y se le agrega ed. Al siguiente grupo, que terminan en consonante, vocal, consonante, como lo dice aquí, entonces lo que hacemos es que duplicamos la última consonante. Se pone 2 veces la última consonante antes de colocar ed. Y entonces todo verbo terminado en la letra C, como lo vemos acá, se le agrega la K antes de ed. Y los verbos que no cumplen con las primeras 4 reglas, entonces se le agrega ed solamente, sin agregarle otra cosa más, y ya están en pasado. Ok, exercise. Fill in the blanks with the correct form using the simple past. Aquí usted va a llenar esta parte en blanco con el verbo que está entre paréntesis, utilizando el pasado simple, tomando en cuenta las 5 reglas que les expliqué más arriba, más atrás. Entonces, en esta parte, usted para el video, copia ese ejercicio, llena el ejercicio y luego entonces continúa con el video para verificar si lo llenó correctamente. Bien, tomando en cuenta que ya usted había parado el video y copió y llenó el ejercicio, entonces vamos a verificar si lo llenó correctamente. Antes de, recuerde las reglas ahí que tenemos acá, vean. Verbo terminando en e, verbo terminado en y seguido de consonante, verbo terminado en consonante, vocal, consonante, verbo terminado en c, verbo terminado en e, verbo terminado en L, una consonante, verbo terminado en E, y así sucesivamente. Eso es sencillo. Vamos a ver ahora. Aquí dice, we baked a turkey in the last Thanksgiving Day. Horneamos un pavo en el último día de Acción de Gracia. I tried to convince her, but she ignored me. Traté de convencerla, pero ella me ignoró. He rubbed his right cheek because he had a toothache. Él se frotó la mejilla derecha porque tenía un dolor de muela. The clown mimicked in the show, but nobody understood him.
El payaso hizo mímica en el show, pero nadie lo entendió. Fortunately, that car didn't crash me because you pushed me. Afortunadamente, ese carro no me atropelló porque tú me alaste. Someone graded my car this morning. Alguien rayó mi carro esta mañana. She wanted to kiss me, but I twittled my lips. Ella intentó besarme, pero yo le giré mis labios. We picnicked together yesterday. We picnicked together yesterday. Aquí falta una C. Picnic. Picnic. Muy bien. Aquí también falta. We pick. Errores de humano. Muy bien. Bien. I slapped him because he pushed me. I slapped him because he pushed me. Lo abofeteé porque él me empujó. My sister, aquí también, faltó una R aquí, cistern, de cisterna. Muy bien. My cistern dried because nobody opened the tap. Mi cisterna se secó porque nadie abrió el grifo o la llave, dependiendo como usted le llame en su país o en su región. Short story. Aquí vamos a redactar una pequeña historia. Listen and repeat after me. Repita conmigo. I visited my aunt yesterday because she called me to help her with some programs on her computer. I installed her a software with algorithms because she skipped a page when she was reading the manual. She thanked me because I helped her with her problem. Visité a mi tía ayer porque ella me llamó para que le ayudase con algunos programas en su computadora. Le instalé un software con un algoritmo porque ella saltó una página cuando estaba leyendo el manual. Ella me agradeció porque yo le ayudé con su problema. Entonces, usted va a escribir una historia utilizando el pasado simple y verbos regulares. Ese es su turno. Hemos llegado a la parte final. Espero que usted estudie todos esos verbos, todas esas 5 reglas de los verbos, para que entonces se lo aprenda. This is your teacher, Héctor Álvarez. See you on the next video.